Hola, ¿qué tal queridos amigos? Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les voy a contar algunas anécdotas paranormales enviadas por ustedes, el público. Relatos que ustedes nos envían día con día y que aquí en Inframundo adaptamos, esperando sean de tu total agrado. Sin más por el momento, aquí comenzamos. Buenos días, tardes o noches querida comunidad de Inframundo Relatos. Les quiero contar esta historia que me aconteció en el año 2014. Mi nombre es Heriberto Rosas y vivo en el departamento de Meta, Colombia. Actualmente me encuentro en el municipio de Vista Hermosa Meta, Vereda, Maracaibo. Y aquí es donde comenzaron los hechos de esta historia que les voy a contar a continuación. No creía en fantasmas y cosas por el estilo, hasta que me aconteció algo que, hasta hoy en día, no lo he podido sacar de mi mente, y la piel se me eriza cada vez que lo recuerdo. Resulta que para llegar al municipio de Vista Hermosa, hay que cruzar un pequeño río que la gente normalmente pasa en motocicleta por encima de un puente colgante, el cual atraviesa el río. Resulta que, en el año que ya les mencionaba, un hombre fue acribillado a tiros cuando se disponía a regresar a la ciudad, después de haber recibido una fuerte cantidad de dinero debido a la venta de un terreno y otros negocios. El hombre, antes de cruzar el puente colgante, se dispuso a bajar al río para beber un poco de agua, en lo que los delincuentes que lo venían siguiendo aprovecharon para propinarle varios disparos, los cuales lo derribaron en la orilla del río. Inmediatamente la comunidad se puso en contacto con las autoridades competentes, los cuales recogieron al hombre, el cual se encontraba muy mal herido, para llevarlo al hospital del municipio. Una vez que este hombre llegó al hospital, fue trasladado a la ciudad de Villavicencio debido a la gravedad de las heridas. Cabe aclarar que en varias partes a la ciudad de Vista Hermosa algunos la reconocen, pero para nosotros, los cuales somos nacidos y criados en la vereda Maracaibo, es normal que se le diga municipio. En fin, regresando a la historia, el hombre falleció en una clínica de Villavicencio. Esa misma madrugada, cerca de la 1 o 2 de la mañana, los perros comenzaron a ladrar de manera desesperada, y a la misma vez se escuchaban unos pasos afuera de la casa. Yo me levanté para ver quién había sido el desgraciado que se había atrevido a meterse a la casa para robar las pocas pertenencias que teníamos. Al levantarme, un escalofrío recorrió mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza, porque tan pronto abrí la puerta por mi lado izquierdo, pasó una ráfaga de viento, el cual congelaba hasta los huesos. Yo, con el miedo en el máximo nivel, preferí regresarme nuevamente a mi habitación. Pero cuando lo hice, después de haber cerrado la puerta con llave, los pasos que se escuchaban afuera ya se escuchaban adentro de mi recámara, acercándose a la cama en donde yo estaba. De repente sentí una mano helada que me tocó la espalda, y lo que me dijo me dejó marcado de por vida. Joven, no te conozco, pero de todas las personas que yo he visitado desde que abandoné mi cuerpo, tú eres el único que has tenido la capacidad de sentirme y escuchar mis pasos. Yo estaba mudo de la impresión. Temblaba en cuanto aquella aparición siguió diciéndome que, por favor, le prestara atención a lo que me pediría. Tenía familiares en la ciudad de Vista Hermosa y de los cuales no se alcanzó a despedirse.
que si alguien llegara a preguntar si lo habían visto, que les dijera que había fallecido en la clínica de Villavicencio. Inmediatamente me di la vuelta y le pregunté a la voz que me estaba hablando quién era, y con voz errante me contestó que era el hombre que los delincuentes había acribillado a tiros en el puente que cruza de la vereda Maracaibo a la ciudad de Vista Hermosa. Por eso me pedía que le dijera a mi familia o a la persona que preguntaran por él, que unos delincuentes le arrebataron la vida debido a una fuerte cantidad de dinero que había recibido debido a la venta de unos terrenos y otros negocios que ellos ya conocían, que sólo así podría descansar en paz. Y luego de esto, inexplicablemente esta presencia se desvaneció sin dejar rastro alguno. Lastimosamente logré transmitir el mensaje demasiado tarde, ya que duré aproximadamente 15 días para que una persona me preguntara qué había sido de la vida de este hombre. Lo que sí les quiero decir es que, desde esa experiencia en adelante, he comenzado a creer que sí hay cosas sobrenaturales y que no podemos explicar. Inclusive, esto me ha llevado a pensar que sí hay vida después de la muerte. Muchas gracias, y les estaría muy agradecido que publicaran mi historia en sus videos, esperando que sea de su agrado. Buenas noches, comunidad. Espero les guste mi relato. Mi abuela, desde que yo era chiquita, siempre me contó historias de terror porque a ella le gustaban estas historias y las leyendas. Acá en mi pueblo, en San Andrés, en el estado de Veracruz, hay muchas historias y demasiadas casas embrujadas que ahora son edificios. Las experiencias de mi bisabuelo Rafael, me las contaba mi abuela. Estas mismas historias son las que les compartiré. Estas acontecieron a comienzos de su vida, en los ya muy lejanos años de 1900 del siglo pasado. Él fue un hombre serio, pero también demasiado enamorado y sumamente coqueto. En su haber tuvo un buen de fortuna económica, estas hechas el gusto por las apuestas y por sus negocios turbios. Algunas de estas situaciones marcaron su vida para siempre. Su primer matrimonio fue a una edad muy joven. A sus 17 años se casó con la señorita Sara Cadena. La joven tenía buena posición económica, al igual que él. Así que con la unión se incrementó aún más su fortuna. Pero su matrimonio solo duró algunos años, pues quedó viudo. Esto a causa del último embarazo de su esposa. Perdió al bebé que había sido un varón. Lamentablemente no pudieron salvarlo, y desde ese suceso, el matrimonio que alguna vez fue unido se desintegró, y el padre de mi abuela Daria se empezó a aislar y llevó en forma aparte su duelo. Esto a través de vicios de alcohol, mujeres y apuestas clandestinas. Por su parte, doña Sara, con tanta indiferencia y malos tratos, no soportó más y se quitó la vida. Eso le dolió aún más al bisabuelo. Él no soportó tanto sufrimiento y decidió casarse nuevamente a sus 34 años. Compró con una buena dote y tierras a la jovencita Asunción de tan solo 14 años. Esa jovencita Asunción es la madre biológica de mi abuela, quien no sabía mucho de cómo llevar una vida de mujer de hogar. Se convirtió en madrastra de 4 mujeres jóvenes mayores que ella, quienes le enseñaron a ordenar la casa, como era necesario hacerlo conforme su marido deseaba. Asunción enseguida quedó embarazada de un niño. Posteriormente tuvo otros hijos. Pasaron los años. El bisabuelo perdió todo lo que tenía y se fue a la ruina. Todos sus amigos les dieron la espalda, menos uno de nombre Adalberto Carrión, quien le dio trabajo como capataz en la siembra de las tierras donde estaba sembrando matas de tabaco.
Como pudo, el bisabuelo volvió a salir adelante, pero por desgracias, su misma calentura sería muy traicionera en uno de sus tantos problemas hogareños y desfogue con mujeres. En esas aventuras conoció a una mujer de nombre Dulce, quien al conocerlo le gustó tanto que él se volvería la obsesión de ella. Pero Dulce no era una buena persona. Se sabía que practicaba ciertos ritos extraños, pues en su familia era sabido que eran hechiceros. Dulce llegaría a cumplir sus caprichos sexuales y daría una desgracia para el bisabuelo Rafael, que se arrepentiría todo lo que le quedaba de vida. Una de sus desgracias fue que mi bisabuela Asunción empezó a tener problemas con sus embarazos, pues se mal lograban y los perdía. La armonía se volvió insoportable e insostenible. Su matrimonio empezó a fracturarse cada vez más, hasta que llegó el día en que la bisabuela abandonó al bisabuelo. Al irse, la bisabuela Asunción, una de sus hijastras, la recibió de buena manera en su casa. Con esto, el bisabuelo se volvió más cínico y empezó a lucirse con la tal Dulce a vivir su tórrido romance. La gente sabía quién era en realidad aquella mujer, una bruja que lo aturdió con su encanto. Pero no todo dura en esta vida, ya que con los años y Dulce se entusiasmó con un hombre más joven, siéndole infiel al bisabuelo Rafael, quien, al saber de su engaño, empezó a tramar su cruel venganza. Pero al enterarse Dulce lo que planeaba hacer Rafael, ella con su conocimiento se transformaría en una serpiente, puesto que tenía demasiado conocimiento y algo era seguro que provenía de origen de nahuales, que tomando cualquier forma de animal sería ella la que se vengaría del bisabuelo. Convertida en serpiente y dejando sus ropas en el río, se dirigió arrastrándose hacia la siembra de los campos de tabaco donde trabajaba el bisabuelo, y ahí mismo fue donde lo atacó, dándole una mordida certera. Pero el bisabuelo, al sentir el ataque de la serpiente, le dio un machetazo tratando de matarla, pero no pudo, pues solo alcanzó a darle un machetazo. Al escuchar el alboroto, la gente corrió en busca de ayuda para encontrar al doctor y buscaron a la bisabuela. Pero el bisabuelo no sobrevivió al ataque, puesto que, cuando llegó el doctor con el antídoto, ya era demasiado tarde, pues aunque se lo dieron, no alcanzó a sobrevivir. Después se corrió la voz en el pequeño ejido que la bruja Dulce andaba vendada, pues alguien le había dado con un machete por el cuello. La bisabuela buscó y confrontó a la bruja, quien le lanzó una advertencia. Le dijo que la dejara en paz o se atuviera a las consecuencias. La bisabuela Asunción le respondió sin que le temblara la voz: «Si él se fue, tú también te irás con él, porque ambos están malditos». Días después, la bisabuela Asunción salió del ejido y se fue de viaje a visitar a una de sus hijastras que vivía en Córdoba. Eso dejó dicho. Sin embargo, no llegaría a Córdoba. Se quedaría en Alvarado, donde una hermana la llevó con rumbo a la sierra de Tlacotalpan. Ahí visitaría a un santero de nombre Feliciano, quien al saber su historia se conmovió de la mujer y le dijo que tuviera cuidado con lo que pensaba realizar. Le dio unas piedras como protección y unos preparados, y le dijo todo lo que tendría que hacer para acabar con la nahuala. La bisabuela regresó a los 40 días, pero decían que su comportamiento no fue el mismo después de su supuesto viaje a Córdoba. La bisabuela planeó todo meticulosamente. Vigiló a Dulce, esperando su oportunidad para vengarse, y esa preciada oportunidad la tuvo. Siguió a Dulce en plena noche y vio cómo se convertía en nahual, tomando la forma de una gata y yendo al encuentro con su nuevo amante, otro nahual. La bisabuela se dirigió al lugar donde la bruja había dejado su ropa volteada, dejando entrever la parte de las costuras. La bisabuela entonces
le hizo sal granulada y realizó las indicaciones del santero Feliciano. Después compuso las ropas girándolo y cerrando las partes de la costura de la ropa. Siguió echando sal granulada. Se dice que se oían a lo lejos unos maullidos exasperados de un gato, maullidos muy brutales. Después de tirar la sal granulada y haciendo una última oración, la bisabuela Asunción aventó alcohol hacia las ropas y les prendió fuego hasta quemarlas. Después llegaron a encontrar el cuerpo calcinado de la bruja Dulce, desnuda en la entrada de su casa. Enseguida fue enterrada. Ni siquiera sus padres quisieron velarla. Simplemente la enterraron y al poco tiempo ellos se fueron a otra ciudad. Así fue como acabó la historia del bisabuelo. Sin embargo, la bisabuela Asunción continuó su vida hasta que un día, el hijo de don Adalberto Carrión le solicitó que fuera la niñera de su preciosa hija, ya que las muchachas que la cuidaban siempre le renunciaban y que quizá ella tendría más paciencia con su preciosa hija. La bisabuela viviría en la ciudad. Solicitó condiciones que le dieran una casa en la ciudad a cambio de la casa de campo. Se le consideró y después de tanto tiempo se instalaron del ejido a la ciudad. Caminaba 6 cuadras de su casa a la casona grandiosa de don Alberto. Siempre mi abuela le preguntaba a su madre cómo era la preciosa niña, pues tenían curiosidad. Ella siempre les decía que no todo es lo que parece. Pasaron los años y Preciosa se volvió la hermana mayor, teniendo don Alberto más hijas y un hijo. Todas sus hijas eran bonitas, pero una en especial resaltaba. Lucilda, quien era una chica rubia de sonrisa divina y enormes ojos azules. Tenía miles de admiradores, pero solo un chico conquistaría su corazón: Carlos Turent, un joven muy varonil de una estatura imponente y unos bellos ojos marrones. Los jóvenes empezaron a salir y eran la comidilla de todo el pueblo. Ambos eran perfectos, pero no todo es miel sobre hojuelas. Desafortunadamente Preciosa se enamoró de Carlos Turent. Al conocerlo y tratarlo, la bisabuela Asunción le comentó a don Alberto que no era bueno que el joven visitara tan a menudo a Lucilda, pues Preciosa se había enamorado del novio de la hermana, y era visible que él solo le hablaba porque era hermana de Lucilda, y que la Preciosa confundió amabilidad con una insinuación de coqueteo. Pero no le hizo caso y le dijo que mejor se fuera a descansar. La bisabuela Asunción le dijo que le iba a pesar toda su vida. Mas sin embargo, no le hizo caso. La bisabuela Asunción, después de ser corrida de su trabajo, decidió platicarles todo a sus hijas. La casona inmensa de los Carrión era muy hermosa. Una sala muy grande de cedro, vasijas de porcelana traídas de Europa y cuadros de hermosos paisajes. Y lo más bello era que Lucilda en su habitación tenía demasiados vestidos hermosos, traídos de aquel continente. Y en la habitación donde estaba el inmenso ropero, había un espacio lleno de espejos, pues Lucilda adoraba mirar su silueta. Y siempre traía una polvera en las bolsas del vestido, pues amaba retocarse con el labial. Después mi abuela se enteró que habían contratado a Concepción Domínguez, hija de una de las eternas criadas de los Carrión. La bisabuela Asunción solo dijo: esa muchacha estúpida, concha buena para nada y distraída. No pasaron muchas semanas cuando se supo que Concha descuidó a Preciosa y se le escapó, y por fin pudo entrar al hermoso cuarto de Lucilda y pudo contemplar su rostro. Preciosa no era para nada hermosa. Tenía una inmensa cabeza y su rostro algo deforme. En los espejos de la habitación de Lucilda, la Preciosa salió corriendo, llorando y gritando el nombre de su padre. Al fin estaba entendiendo porque algunos criados le gritaban fenómeno o monstruo. Corrieron a buscar a don Alberto, pues
La preciosa no paraba de llorar y gritar. Nadie podía controlarla, solo su papá. Fueron a pedirle ayuda hasta la casa de la bisabuela Asunción, quien aceptó ir a regañadientes, pero llegarían demasiado tarde. Dicen que Preciosa se subió al techo de la enorme casona y se lanzó de la parte más alta. Su cráneo impactó en el suelo y desde ahí la familia se desintegraría. Lucilda se casó con Carlos Turent y formó su propia familia. Se comentó que ella dio a luz a un niño con hidrocefalia, la misma enfermedad de la Preciosa. El niño no vivió ni una semana, pues era muy notable su cabeza deforme. Después tuvo hijos sanos. Don Alberto Carrión mandó a su familia a la capital. Él se buscó a otra mujer y tuvo hijos nuevamente. La casona inmensa quedó abandonada. Después se vendió y se rediseñó la inmensa casona. Hoy en día es un hotel de prestigio en la pequeña ciudad. Se rumora que algunas veces se oyen risas. Otros aseguran ver correr por los pasillos a una chica rubia con enorme cabeza, con su vestido de estilo de los años de 1900. Otras veces se oyen llantos. Hay quienes aseguran ver la sombra de una mujer con enormes enaguas que se lanza desde el techo y gritando que es un monstruo. Muchas gracias por contar estas historias. Saludos. Siempre escucho su canal e incluso mientras manejaba de noche escuchaba sus historias. Mi nombre es Fernando. Soy del estado de Chihuahua y aunque actualmente soy periodista, trabajé como trailero del año 2021 al 2024, por lo que tuve varias experiencias con lo paranormal. Siempre he sido muy creyente de lo bueno y lo malo, y me considero una persona fuerte cuando me toca presenciar cosas de otro mundo. Empecé en el oficio de operador de tráiler por mi papá, ya que él también se dedica a lo mismo y quise probar esa experiencia, por lo que me subí a un tráiler y empecé a manejar en carretera nacional completamente solo. Soy creyente de la Santa Muerte y en este momento les diré por qué. Manejaba un Kenworth 900 y como algunos conocedores sabrán, al estar detrás del volante de una bestia como esta, tienes muchos puntos ciegos, especialmente en la parte de enfrente, ya que por lo alto del cofre no puedes ver qué tienes adelante. Salí del estado con destino a Guadalajara, por lo que esta vez me llevé a un amigo que quería aprender y tendría la experiencia de lo que es ser trailero. El viaje transcurrió con normalidad. Salimos un sábado en la noche para estar en Guadalajara un lunes en la madrugada. Todo iba acorde al plan. Pasamos Durango, Zacatecas y Aguascalientes con normalidad. Pero tuve un error de principiante, y es que no me percaté de dos líneas de aire de la plataforma que por alguna razón estaban trozadas y por ende no podía frenar de manera correcta y rápida. Para complicar más mi problema, la válvula de seguridad también se me averió, por lo que comencé a perder aire de manera inmediata. Claro que quería detenerme, pero estaba transitando por la carretera libre Jalostotitlán a Tepatitlán, Jalisco, y no podía pararme así nomás. Lo que más me impactó es que agarré una bajada y al no traer aire e intentar frenar el tráiler, este no se detenía y agarró vuelo. Traté de mantener la calma, pero en esos casos ya no tienes mucho que hacer. Por alguna razón, empecé a pedirle a mi Santa Muerte. Santa Muerte, si existes, ayúdame ahora, gritaba y le pedía. No me lo van a creer, pero justo al terminar una pendiente el tráiler se detuvo como por arte de magia, por lo que de manera inmediata me orillé y revisé las fallas para repararlas. Fue un gran susto porque no solo mi vida corría peligro, sino la de los demás conductores.
Comencé a manejar de nuevo, ya con el camión en buen estado, pero no dejaba de pensar que eso había sido un milagro. Al llegar a mi destino y descargar, me fui a una pensión que está a la salida a Puerto Vallarta. En la madrugada, no recuerdo qué hora era, pero algo me despertó. Mi sorpresa fue que frente al tráiler había una sombra parada. Estamos hablando que este tipo de camión por su cofre es muy alto y esta sombra sobresalía más. Yo calculo una altura de más de 2 metros aquella silueta. Me quedé en shock, no podía moverme y aquel ser caminó lentamente al lado del copiloto y abrió la puerta. ¿Cómo era posible eso si yo cerré el tráiler por seguridad? Al subirse me dejó una nota en mi asiento. Yo me sentía como si se me hubiera subido el muerto. No podía reaccionar, hablar o moverme. Solo vi cómo se alejó lentamente y se perdió en la oscuridad. De pronto pude tener control de mi cuerpo y lo primero que hice fue ver ese escrito. Era un papel viejo con una letra tipo cursiva y en él decía: "Tu vida es mi regalo". Ahí entendí que lo que me salvó de un fatal accidente fue a lo que yo le pedí, a la Santa Muerte, y que aquella sombra era la misma muerte que se presentó ante mí. Me volví a acostar y cerré los ojos. A lo mucho duré unos segundos y cuando los abrí ya era de día. No podía explicarme eso, ya era de día si tenía segundos que había cerrado los párpados. Pero en ese momento mi acompañante se levantó asustado y comenzó a hablarme. Le dije: "Tranquilo, ¿qué te pasa, cabrón? Dime". Él me dijo que, mientras dormía, le dio parálisis del sueño y vio como una sombra enorme entraba al tráiler y se acercaba a mi cama. Quería gritarme, avisarme o ponerme en alerta, pero no podía. Entonces él vio cómo se fue, cerró sus ojos con mucha fuerza y al despertar ya era de día, tal y como me pasó a mí. Yo le platiqué lo que me pasó a mí también, y al momento de quererle enseñar el escrito, ya no lo encontré, desapareció. Desde entonces, he sido muy leal y devoto de la Santísima Muerte, porque esa no fue la primera vez que me salvó de un accidente. Pronto les contaré más de las experiencias que tuve. En Juárez, por el exceso de trabajo y falta de pericos, me quedé dormido cuando tenía 5 noches sin dormir. El camión tuvo gran daño y yo no tuve rasguño alguno. Todos conocen el Puerto San Luis, la frontera entre Chihuahua y Sonora, y sabrán que si no tienes experiencia en manejar, será un reto pasar por ahí, pues una vez más mi Santa Muerte me protegió en esa carretera. Lo bueno y lo malo existe. Tengan cuidado a que entidades le piden ayuda. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Fernando y fui trailero durante 3 años. Tuve muchos viajes a lo largo de ese corto periodo de tiempo que, aunque no fue mucho lo que anduve, tuve oportunidad de conocer muchas carreteras y por lo tanto también muchas historias. Soy de Chihuahua y tengo 24 años actualmente. Esto me pasó en el año 2022. Había llegado a Monterrey, a Apodaca para ser exactos. Había dejado una carga de madera y me dieron la orden de moverme a Santa Catarina para cargar sal con destino a Chihuahua, capital. Todo salió bien aquel día y salí de Monterrey a las 8 de la noche. Preparé mi café con mis pericos, unas buenas canciones y la luz de la luna. Todo iba perfecto para iniciar mi próximo viaje y quienes saben de lo que hablo no me dejarán mentir que es una de las mejores vibras en nuestro trabajo. Todo iba con normalidad y tranquilidad. Llegué a Torreón aproximadamente a las 3 de la mañana. Llegué a un paradero muy conocido, el cual lleva por nombre El Lagunero.
Me dispuse a prepararme otro café con su respectiva vitamina para darle hasta Chihuahua capital. Tuve la orden de tomar la carretera libre para no pagar caseta, así que tomé la desviación a Bermejillo. Crucé este pueblo sin problema, pero aquí viene lo tétrico. Manejaba un Internacional ProStar y en la parte del techo puse luces rojas, misma que ponía de este color toda la cabina, y tengo la costumbre de espejear. Esto para ver cómo viene la carga, revisar llantas o cualquier anomalía. Noté que una de las bandas venía suelta, y al ver que me encontraba totalmente solo, puse intermitentes, me bajé, dejé la puerta abierta, y de manera rápida fui a recoger la banda y meterla debajo de la lona para que ya no se cayera. Cabe mencionar que esto fue antes de llegar a una conocida estación que lleva por nombre personal. Me puse en marcha de nuevo y volví a revisar espejos. Pero en uno de esos movimientos, cuando miré el retrovisor derecho, con el rabillo del ojo o la vista periférica, pude notar que algo o alguien venía sentado en el camarote. Me puse algo nervioso, pero más que nada asustado, ya que pensé que cuando estuve en aquel paradero, algún asaltante se me subió sin darme cuenta. La cabina empezó a sentirse demasiado fría y la incomodidad se hizo presente. De pronto, escuché un golpe, como si aquel hombre se hubiera puesto de pie. Luego otro más y otro más, hasta que ya no pude con la desesperación, y empecé a gritarle que quería, cómo había subido a mi tráiler, pero no recibí respuesta alguna, pero sí podía sentir su presencia en mi espalda. Le decía que le daba todo, mi celular, mi cartera o la mercancía, pero que no me fuera a hacer daño. Seguía sin recibir respuesta hasta que me paré de golpe, me bajé y corrí a la parte de enfrente del tráiler y ahí lo podía ver, como desde el camarote aquella cosa me observaba. Empecé a decirle de maldiciones y hasta cierto punto retarlo a que se bajara, y es que la verdad es que yo estaba más asustado que enojado. Cuando volteé a otro lado para mirar si venía algún vehículo o colega transportista, escuché que azotó la puerta. Me volví a alertar y me acerqué lentamente a la puerta del chofer. Ahí, junto al asiento, navegó un bate con el que checo llantas, y pronto lo tomé para de esta manera tener una defensa. Con mi celular comencé a alumbrar la cabina y me di cuenta de que no había nadie. Me subí, cerré la puerta e hice una inspección profunda, y pude confirmar que ahora sí estaba totalmente solo. Seguí mi marcha hasta mi destino y aunque un poco confundido, pude lograr con bien. Estuve en mi casa de descanso, listo para la siguiente vuelta. Días después volví a pasar por donde mismo, solo que esta vez de día, y recordando lo que me pasó, me puse alerta a la carretera, y justamente donde se me soltó aquella banda, pude notar que había una cruz. Ahora todo tenía sentido. Cuando me bajé a recoger aquella banda, el difunto que descansaba ahí fue quien se subió y me acompañó unos kilómetros en el tráiler. No sé cuál sería la razón por la que aquella alma en pena se me subió. No sé si fue para protegerme de algo o simplemente fue casualidad. Ahora cada que me pasa algo similar, antes de detenerme, me aseguro que no sea cerca de una capilla, tumba o descanso. Tengan cuidado donde se detienen y sobre todo a quien le dejan la puerta abierta. No sabes a quién estás invitando a pasar. Muy buenas noches. Saludos a la audiencia de Inframundo. Mi nombre es Jaime Salazar. Soy originario de la ciudad de La Piedad, Michoacán. Trabajo aquí en la oficina de correos. Lo que les tengo que contar es algo que yo no pensé que fuera cierto. Pero pasó cuando nos transportábamos en mi carro, mi esposa, mi niña y mi hijo.
Íbamos de visita a casa de mis suegros. En el trayecto pasó algo muy paranormal que todavía no me explico. El hecho es que sabía que mi hijo veía personas fallecidas y también que tenía un amigo imaginario, si así se puede llamar. En esa ocasión vi que platicaba con alguien, por lo cual le pregunté qué pasaba. Él me dijo que platicaba con su amiguito, que estaba jugando con él. En el carro íbamos sentados mi señora de copiloto, mi hija en la parte de atrás y también mi hijo. Veía que se divertía mucho y soltaban unas carcajadas. Le pregunté, ¿dónde está tu amiguito? Y dijo a un lado mío. Como todos saben, los amigos imaginarios son invisibles y que no los podemos percibir nosotros los adultos. En ese entonces mi hijo se encontraba enfermo, con infección de la garganta, y el clima era algo fresco, por lo cual los vidrios los tenía cerrados y no había corrientes de aire para que no le hiciera daño. De repente vuelve a reír mi hijo. Le pregunté por qué se reía de nuevo. Él me respondió que se había caído su amiguito. Intrigado con la respuesta, le volví a preguntar dónde está tu amiguito. Contestó que a un lado de su mami acariciándole el cabello. En ese momento dirigí mi mirada a mi esposa. Increíble lo que vi. Su cabello se elevó como si alguien lo hubiera agarrado. Los 4 fuimos testigos de lo que pasó y sabemos que existe vida más allá de la muerte.